Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Es el de Latacunga. Se trata del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Justicia de Fútbol. La justicia ordenó que el exdirigente del fútbol nacional deje el arresto domiciliario y cumpla su pena en prisión. Fue llevado a la cárcel de Latacunga el ex mandamás del fútbol ecuatoriano. En materia de combustibles y a propósito del diésel, el gobierno se echa para atrás. El aumento dependerá ahora de lo acordado con las comercializadoras. Habrá mecanismos de compensación. Y para todos quienes se van a la playa por este feriado de fin de año, no habrá aguaje. El viaje a la playa puede ser tranquilo, según las autoridades y los técnicos en la materia. Gracias a su sintonía, lo hacemos a nombre de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Recuerde usted que el Metro de Quito va a transportar a más de 400,000 pasajeros diariamente, ahorrándoles muchísimo tiempo y mejorando la movilidad de la ciudad. Lo dice la Agencia Metropolitana de Tránsito. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez. Una hora de preguntas y respuestas para su mejor opinión. Este y todos los sábados por Radio Sucesos. La sola presencia de 17 aspirantes para llenar la vacante que en 3 meses dejará el actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, confirma que las elecciones seccionales de marzo próximo van acompañadas por la incertidumbre. Los 17 aspirantes a la alcaldía son además parte de las 43,000 candidaturas que van por 5,682 cargos en disputa y que son alcaldías, prefecturas, concejalías, miembros de las juntas parroquiales y ahora, por primera vez, a los miembros de un nuevo Consejo de Participación. Además, a esta altura del proceso electoral, según los técnicos en la materia, es decir, las encuestadoras, la mitad de los electores aún no habría definido su voto. De ser así, más de 5 millones, 6 millones de ecuatorianos, en ese contexto general, se mantienen en una especie de limbo a la espera de algo que le permita inclinarse por tal o cual candidatura. Aplicado al caso de Quito, a esta capital, a esta ciudad que tanto comentario merece y con razón y que tanto también preocupa, ¿qué podría salir de ese contexto de definiciones, si es que cabe el término, en las que se encuentra la ciudadanía, el elector, y con tantas candidaturas? La voz autorizada del arquitecto Fernando Carrión nos acompaña aquí en Sucesos.
Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Puede ser entonces que la presentación de los respectivos planes de trabajo ayuden en esa dirección, en la dirección de las definiciones de un electorado que seguramente está buscando por quién votar, o cómo mismo está la situación. Arquitecto Fernando Carrión, muy buenos días, bienvenido a Telesucesos, Radio Televisión, el país le escucha. ¿Qué tal, Félix? Un saludo cordial, muy también obviamente a la audiencia, así Muy que gentil. muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué le parece esta cantidad de candidatos, 17, concretamente en el caso de Quito, y una especie de búsqueda a esta hora de la mitad del electorado de por quién votar? ¿Qué puede salir de ese contexto, Fernando? A ver, yo creo que el Ecuador está viviendo sin duda una crisis de representación política, que se expresa, por ejemplo, en la existencia de 276 organizaciones políticas, que es una cantidad que nunca había tenido el país y que nos convierte en el país de América Latina con la mayor cantidad de organizaciones políticas. ¿Eso es bueno, eso es malo? Y yo creo que eso es malo porque eso representa justamente esto que estoy diciendo, la crisis de representación política. Cualquiera cree estar en derecho de construir una organización. Para eso se necesita básicamente un porcentaje del padrón electoral, se recoge las firmas y listo. Pero atrás de eso tendremos un líder importante, tendremos una corriente de opinión, una posición frente al país, frente a la ciudad, tendremos equipos de trabajo, etcétera, que yo creo que efectivamente eso es muy difícil. O sea, tener 276 líderes, 276 equipos de trabajo, de gobierno, es difícil. Si esto lo vemos en el caso de Quito, no es de esa magnitud, pero también lo es, porque en Quito tenemos 49 organizaciones políticas. Si nosotros comparamos con Colombia, que tiene 20, y Colombia tiene mucho más población que la ciudad de Quito, o comparamos con Chile, que tiene igual que la población del Ecuador, pues esto está mostrando claramente que hay un problema efectivamente de carácter político. ¿Eso atribuible a una apertura de la democracia, a una flexibilización de la misma, o quizás a todo lo contrario? A ver, yo creo que aquí hay algunas cuestiones. Una primera es que cuando uno ve el sistema de representación política en el Ecuador en estos últimos años, desde el retorno de la democracia para acá, cada 10 años más o menos hemos tenido un cambio de sistema de partidos políticos. Por ejemplo, en el retorno estaba la izquierda democrática, la democracia popular, el Partido Social Cristiano, estaba el CFP, el Partido Socialista. Pasan 10 años después, tenemos al PRIAM, tenemos a la Sociedad Patriótica y tenemos el PRE. Pasan 10 años después y prácticamente tenemos dos partidos, que es Alianza País y Creo. Y lo que se ve es que en cada una de estas organizaciones políticas predomina una figura. Por ejemplo, cuando yo digo PREAM, todo el mundo sabe que es Álvaro Noboa. Cuando yo digo Alianza País, pues saben que es Rafael Correa. Cuando digo, qué sé yo, PRE, saben que está Bucarán y así sucesivamente. Entonces, me parece que con el fin del gobierno de Rafael Correa entramos en un nuevo ciclo. Pero a diferencia de los anteriores, en este caso hay dos fenómenos. Uno que es la pluralización, la fragmentación, la atomización, que es clarísimo por este número que estoy señalando. Y por otro lado, un proceso de localización impresionante. Aquí tenemos el 58% de estas 276 organizaciones políticas que están registradas en los cantones, es decir, en los municipios. Y entonces esto es bien complejo porque desde las localidades, desde los cantones, va a ser muy difícil poder construir una visión nacional. Totalmente. Y estamos a las puertas también de un proceso electoral en el año 2021 de presidente, vicepresidente y de la Asamblea. ¿Y aquí qué es lo que se ve?
Se ve, por ejemplo, que varios candidatos, por ejemplo, el caso de Guillermo Lasso, el caso de Jaime Nebot, vienen desde Guayaquil para impulsar sus candidaturas en Quito para construir su base electoral para el 2021. Pero caso contrario, es decir, de candidaturas que salgan de Quito para ir a Guayaquil no tenemos, lo cual nos muestra que hay una crisis también muy grande en Quito que no es capaz de construir liderazgos. Ahí nos quedan quizás una figura adicional, que es Lenín Moreno. Lenín Moreno estará apostando por el 21. Ha habido un discurso bastante contradictorio. Él ha dicho que no le interesa, pero algunos de sus voceros han dicho que sí, que se está pensando en la reelección. Si esto es así, pues habrá que ver a quienes apoyan. Y aquí me da la impresión, según la política que ha tenido hasta ahora Lenín Moreno, es que su apoyo será, entre comillas, solapado. O sea, no será una cosa explícita, abierta. Aquí en Quito mismo se escucha claramente que se le estaría apoyando a una candidatura, pero no se lo señala explícitamente. Inclusive se habla de 2 o 3 apoyos, inclusive. Sí, y eso mismo está ocurriendo en Guayaquil, en Cuenca y en otros lugares, lo cual obviamente le convierte en un candidato presidencial, pero un candidato silencioso, por decirlo de alguna manera, porque además yo me imagino que con las medidas económicas estas que acaban de producirse respecto del incremento de los precios de las distintas gasolinas, tampoco muchos candidatos querrán tener como aliado. Ya salió una encuestadora a mostrar la caída que ha tenido el presidente en términos de credibilidad y en términos de opinión pública. Porque apegarse al gobierno en esas circunstancias quema cualquier posible elección. Exactamente. Entonces, sin duda, en cualquier elección de cualquier país, el presidente de ese país termina siendo un gran elector. Pero hay que ver cómo está ese presidente. Y en el caso ecuatoriano, la favorabilidad que él tiene, según las encuestas, está decaída. Y entonces buscar ese apoyo también puede ser peligroso, ¿no? Clarísimo diagnóstico del espectro político de este país. Y aplicado esto a la ciudad de Quito en prácticamente 3 meses, que pocos días, vamos a tener una definición en cuanto a las principales autoridades de esta ciudad. ¿Qué puede salir, Fernando? Bueno, yo creo que aquí con 17 candidaturas, que eso es lo que tenemos, lo que va a ocurrir, me da la impresión, es una primera cosa, que el alcalde que salga electo no va a seguir la tradición que hemos tenido nuevamente desde el retorno a la democracia para acá, de alcaldes con mayoría. El alcalde que menos votación ha tenido en estos 40 años de democracia fue Augusto Barrera, pero él llegó con casi 45%. La impresión que yo tengo es que el alcalde que llegue en este proceso electoral estará alrededor del 30%. Lo cual significa que el 70%, el 65%, etcétera, de la población no votará por él y por lo tanto no estará apoyándole. Una segunda cosa que me parece que también es importante señalar es que, por ejemplo, el alcalde Rodas llegó a la alcaldía de Quito con más o menos 54-55%. Y él llegó con un bloque de 10 concejales. Si el alcalde electo en marzo del próximo año llega con alrededor del 30%, no va a tener 10 concejales, sino va a tener 6 concejales, 7 concejales. ¿Y eso qué implica ya en la parte práctica del trabajo diario? Eso significa que no va a tener mayoría en el Consejo y que le va a producir un problema de gobernabilidad. Entonces, a mediano plazo, lo que vamos a tener es un alcalde con poca legitimidad y un consejo de oposición donde llegar a acuerdos va a ser muy difícil, que generará sin duda un problema de gobernabilidad. Trasladado eso a la obra pública, a las necesidades de esta ciudad, a los problemas diarios de Quito, arquitecto. Será muy complicado porque si no se llegan a poner de acuerdo, por decir algo respecto del presupuesto, pues entrará bajo el Ministerio de la Ley, que eso es lo que ha pasado con esta administración, lo cual hace que no sea un presupuesto de consenso. También los proyectos más significativos tienen que pasar por el Consejo. El Consejo, si no se reúne, no define eso, pues vamos a tener problemas. Por poner un par de ejemplos, el caso de la tarifa de los buses está estancada más de un año simplemente por pasar de 25 a 30 centavos, es decir, por 5 centavos.
Con la implantación del metro vamos a llegar a una tarifa de 45 centavos, exacto, que significa no el incremento del 5%, sino el incremento del 20%. Y entonces eso puede ser muy, muy complejo para la ciudad, porque muchas de las obras tendrán que ser negociadas bajo sistemas de generación de consensos no muy claros, ¿no? O quizás poniéndolo en otro escenario y con todo respeto para motivar su análisis, ¿esto obligaría a la nueva autoridad municipal a sentarse, ser democrático y abrir los brazos, quizás como Papá Noel a todo el mundo? Bueno, eso es lo que ha pasado hasta ahora y me parece que una situación de ese tipo eso es lo que está pasando. Ahora, creo que lo que tendría que hacer el próximo alcalde es ponerse en una situación de altura, y me parece que lo primero que tendría que hacer es definir una agenda para el Consejo. Y esa agenda sería de ponerle a consideración del Consejo y ahí entrar en los procesos de generación de consenso. Si se va en la línea que ha seguido el alcalde Rodas, proyecto por proyecto, caso por caso, la cosa es agotadora y me parece que los resultados van a ser, fueron negativos. Y en cambio, si se ponen de acuerdo cada año, por ejemplo, en establecer una agenda del Consejo, una agenda legislativa, una agenda de fiscalización, me parece que es básicamente una gran negociación para todo el año, pero eso le podría dar gobernabilidad a la ciudad. Me permito a Fernando Carrión invitarle para que también nos analice lo que ya es de dominio público, o al menos de comentario general en los votantes, en los posibles electores y en el propio mundo político. De estos 17 candidatos se está hablando de 2 o 3 grupos, pero fundamentalmente de 2. El primero, que estaría encabezado por Paco Moncayo y el aspirante Yunda, y el segundo grupo por el resto. ¿Usted le ve así, Fernando? Yo veo 3 grupos. ¿Ya? Uno primero, que sí podría estar compuesto por estas 2 personas, Paco Moncayo y Jorge Yunda, porque me da la impresión que a los 2 les conviene la polarización y probablemente van a ir en esa línea de polarizar. Un segundo grupo que yo creo que estarán entre, 5 y 12% de votantes, y me parece que el resto que estará fluctuando entre 2-3%. ¿Qué es lo que tenemos este rato en Quito? Según encuestas que he visto, no las últimas, sino de hace un mes más o menos, el 58% de la ciudad todavía no tiene un candidato específico. Eso es lo que dicen las encuestas también. Significa que esta intención de voto que existe es solo sobre el 42%. Es decir, muy baja todavía. Y lo que se empieza O sea, no es muy representativo de lo que está pasando, ¿ya? En absoluto. Esto quiere decir que cualquiera puede ganar. Y la segunda cosa es que los que se dispararon primero van a ser objeto de las campañas sucias, que es una cosa clásica, tradicional, que existe. En otras palabras, si es que se van por la línea de la polarización, que eso es lo que ha tenido siempre la ciudad de Quito, lo que va a ocurrir es que los 16 candidatos restantes van a tirar todos los fuegos contra estos 2 candidatos, con lo cual eso hará mella. A mí me parece que eso ocurrirá, porque son candidatos que han tenido un pasado político bastante importante, son parte de lo que se ha denominado la partidocracia, y entonces en un momento donde hay un descrédito de la política, donde la política se ha venido abajo, pues esto va a generar sin duda un impacto en estos 2 candidatos que estarían a la cabeza del proceso. Qué interesante. ¿Y qué podría definir esta posible polarización entre Moncayo y Yunda como los principales representantes, si se quiere, de toda esta diversidad de candidatos? A mí me parece que una de las cosas más extrañas que está ocurriendo, históricamente Quito había tenido un nivel de polarización muy fuerte de todas sus candidaturas. Todas sus candidaturas en cada proceso electoral habían llegado a superar el 85%, es decir, la polarización era muy alta. Por poner el caso de Rodas y Barrera, que fue la última elección, fue, si no me equivoco, 88% en el que captaron los dos candidatos, y entonces eso obviamente que hacía que el resto se quede por fuera. En esta ocasión me parece que eso no va a ser así,
así. Y entonces lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, el caso de Paco Moncayo, que empezó relativamente bien, con sobre el 40%, y hoy día está cayendo. Como que ha ido bajando. Sí. Los dos han ido bajando. Y lo interesante es que ninguno capta eso. ¿Ya? Sino que ha ido apareciendo más candidatos. Exacto, Y él y le ha quitado el 1 o 2%, que es el 1 o 2% que ha ido subiendo a cada uno de estos 17. Porque Esa fragmentación, Fernando, ¿quién lo puede finalmente capitalizar? ¿A quién ayuda? ¿A quién beneficia de los dos? yo creo que a ninguno de los dos y a ninguno de los candidatos, porque vas a llegar a ser un candidato a minoría, es lo que estoy planteando. Y eso es lo que me parece. Si uno compara con Guayaquil, que también tiene 17 candidatos, es decir, es parte del mismo proceso de crisis de representación política que se vive a nivel nacional. Pero en Guayaquil la cosa es muy distinta. Ahí sí está absolutamente polarizado. Tenemos dos candidaturas, una la de Jimmy Jairala y otra la de Cynthia Viteri, que están las dos candidaturas están sobre el 80%. Es decir, ahí sí está absolutamente polarizado. Ahí no hay nada que hacer, no hay nada prácticamente. que hacer, va a ser entre los dos. Sí. Pero en el caso de Quito puede ser cualquiera de los 17. Cualquiera de los 17. Porque además, lo que conversamos hace un rato, solo se ha decidido el 42% de la población. ¿Y qué hará que ese aspecto de la indefinición tome por una de esas dos candidaturas o quién sabe por cuál? O sea, a mí me parece que una de las cosas que está reclamando la ciudadanía es un proyecto de ciudad. Proyecto de ciudad. O sea, ¿qué es lo que se quiere hacer? Aquí la impresión que me da es que, por ejemplo, hay un candidato que plantea todo tiempo pasado fue mejor, otro candidato que plantea la tecnología, otro candidato que plantea que los concejales no deben tener un sueldo, y así sucesivamente, que se ha entrado en esto que yo llamo el urbanismo de las palabras, la ciudad alegre, la ciudad verde, la ciudad segura, la ciudad incluyente, etc. Cualquier apellido que le pongan a la ciudad ya está resuelto. Y el asunto no está por allí, Fernando. No, porque lo que hay que hacer es ver cómo resolver la crisis de la ciudad. O sea, frente al modelo de gestión, que yo he venido sosteniendo esto desde hace 2, 3 años, que uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Quito es la crisis del modelo de gestión, que ahora por lo menos ya ha entrado en el debate y los candidatos están planteando. Se escucha esto y con mucha insistencia, Fernando, y quién mejor que usted, un técnico en la materia. Cuando se habla del modelo de gestión, ¿de qué se está hablando? Claro, aquí hay que hacer una distinción de modelo de ciudad. Son dos cosas distintas. El modelo de gestión es cómo se gobierna la ciudad. Va a ser de cooperación público-privado, va a ser más privado, va a ser más público, va a ser participativo, va a ser descentralizado. Van a tener más peso los servicios que las infraestructuras. Es decir, un conjunto de cosas de ese tipo. Modelo de gestión. Exactamente. ¿Y el modelo de ciudad? Y el modelo de ciudad es hacia dónde camina la ciudad. De acuerdo. Pero lo uno va con lo otro, ¿ah? Sin duda, ¿Ya? sin duda, sin duda. Ahora, en el caso del modelo de ciudad, por ejemplo, del modelo de gestión, por ejemplo, yo he hecho una comparación con el de Guayaquil, que ha salido en varios medios, que a mí me parece que eso ayuda mucho. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con el presupuesto del municipio de Quito? Yo lo califico metrodependiente en el sentido de que el 52% de los recursos municipales se destinan al metro. Pero no solo eso, sino que si miramos no por el lado de los egresos, sino por el lado de los ingresos, este rato el municipio ya no puede solicitar crédito alguno para su financiamiento porque se llegó al techo justamente por el crédito que se ha pedido, o los créditos que se han pedido para el metro. Pero en ese punto, ¿cómo ayuda este anuncio del alcalde de Quito en el sentido que va dejando una nueva estructura municipal de mejor manejo del próximo alcalde? Yo creo que eso es interesante en el sentido de que reconoce por primera vez que hay un problema del modelo de gestión. Incluso conmigo ha tenido varios debates en ese sentido, él indicando que yo no estoy manejando bien las cifras, que no corresponde con la realidad, pero ahora me da la razón. Incluso el día de ayer, con información de la Secretaría de Planificación en el Comercio, salió el dato de que son 18.000 los empleados municipales. Yo he sostenido que son 21. ¿Y por qué sostengo que son 21? Porque a estos 18.000 y a las instituciones que describe ahí la Secretaría de Planificación, le falta, por ejemplo, el patronato, le faltan los 3 institutos que tiene y sobre todo le faltan las 2 policías.
con lo cual se llega a los 21 empleados y trabajadores que tiene el municipio. En otras palabras, el alcalde me ha dado la razón a lo que yo he venido sosteniendo. Ahora, que es una estructura bastante pesada. es muy complicada. Muy complicada. Muy complicada. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el propio caso de planificación. Se tiene una Secretaría de Planificación, se tiene un Instituto de Planificación, se tiene una Secretaría de Territorio y Vivienda y se tiene una instancia en la administración que hace planificación. Lo cual nos dice Rodas que ya no va a existir, que va a ser más ágil, más moderno. Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo creo que la lógica no debe ir en términos del achique, porque ese es un poco lo que se discute a nivel nacional, sino de hacerle mucho más eficiente. Y en ese contexto ver si es que la cantidad de gente que tiene el municipio es mucha o es poca, si es que las funciones que tiene el municipio son buenas o malas. Ahora, la otra cosa que hay que discutir es la oportunidad que se hace esta propuesta. Yo creo que lo que debería hacer el alcalde Rodas es diseñar la propuesta con toda la información, con todo el diagnóstico, etcétera, etcétera, y eso entregarle al próximo alcalde, para que el próximo alcalde sea el que decida si se va por esa línea, si hace cambios, mejoras a esa propuesta o se va por otra línea. Pero me parece que ponerle una camisa de fuerzas al próximo alcalde con una reestructuración como la que se está planteando, que además solo para reducir 20 millones de dólares de los 1.560 millones de dólares es una cosa absolutamente insignificante. Eso en cuanto a la gestión. Para partir a una ciudad, ¿qué ciudad queremos? Esa es la discusión del proyecto. Esa es la discusión del proyecto. Y ahí yo creo que hay que generar lo que yo he definido como un proyecto colectivo de ciudad. ¿Qué significa un proyecto colectivo de ciudad? Significa generar un gran consenso de este conjunto de ciudades, porque Quito es una ciudad de ciudades. Entonces tendríamos que generar un consenso del conjunto de ciudades. Tendríamos que tener también una articulación del complejo institucional que opera en la ciudad de Quito con los ministerios, con las secretarías, con las cámaras, con las universidades, etcétera, etcétera, para que ocurra algo como ocurrió también en el caso de Guayaquil. Guayaquil tiene un proyecto de ciudad, porque finalmente se llegó a un acuerdo generalizado en la ciudad, que incluso en la época de Rafael Correa, con la fuerza que él tenía, no fue capaz de derrocar, de destruir ese modelo de gestión, y ahí está enterito. Ahora el gran debate que se tiene en Guayaquil son las dos posiciones frente al modelo. Exacto. Pero es frente al modelo. En el caso de Quito no se está discutiendo eso, porque cada uno está proponiendo cosas absolutamente fragmentadas y porque Quito no tiene un modelo de ciudad. ¿Y esto habría que empezar de cero o tenemos algo avanzado, Fernando? No, sí hay muchas cosas, hay muchas cosas. Yo creo que Quito ha tenido toda una trayectoria de planificación, Quito ha tenido toda una trayectoria de instituciones. El problema es que estamos fraccionados, hay una fractura muy grande. Es tener 17 candidatos ya lo muestra, o tener 49 organizaciones políticas atrás ya lo muestra. Entonces, lo que se tendría que hacer en la campaña electoral, más que subirse a una tarima, más que ofrecer ciudades alegres, bonitas, etcétera, etcétera, es ir construyendo este consenso. En otras palabras, creo que no es bueno ir a los barrios, ir a las organizaciones a ofrecer cosas, sino que lo que habría que hacer es ir a los barrios, a las organizaciones para construir consensos. Y me parece que si eso se logra en la campaña electoral, incluso independientemente de los problemas políticos que decía hace un rato de legitimidad y política y gobernabilidad, pues llegar con un consenso de ese tipo puede ser la salida para el problema que se podría avecinar a partir de mayo cuando asuma la nueva administración municipal. Y lo cual es crítico en función del futuro de esta ciudad. Insistiendo en esa perspectiva, Fernando, dentro de su análisis tan interesante y tan claro, ¿a cuál le ve con mayor opción en esa ruta que usted está describiendo? Bueno, lo que digo es que hay 17 que tienen todo lo que pueda ocurrir. A ver, cuando uno ve los procesos electorales que hemos tenido, por ejemplo, cuando Rodrigo Paz llegó a la alcaldía, el que iba a ser alcalde de la ciudad era Fabián Alarcón. Fabián Alarcón tenía apoyo de la izquierda democrática, tenía de muchísimos partidos políticos. Y Fabián Alarcón iba a ser el alcalde. Recuerdo que Fabián Alarcón se cayó por confiado. Exactamente. Exactamente. Después de eso, el propio Rodrigo Paz intentó regresar a la alcaldía y tenía al arranque de la campaña más del 70% de aceptación. Y el que le gana es Paco Moncayo.
que no tenía presencia en la ciudad de Quito porque él se había ido por la línea del Congreso Nacional, de la representación nacional, no tenía una presencia en ese momento en Quito y pierde Rodrigo Paz y gana Paco Moncayo. Después tenemos, por ejemplo, estas últimas elecciones. El que iba a ganar era Augusto Barrera. Augusto Barrera estaba en las encuestas un mes y medio, 2 meses antes, con más del 20% sobre encima de Mauricio Rodas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Mauricio Rodas le ganó con más del 20%. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no tiene nadie este rato la entrada fácil a la alcaldía de Quito y que esto puede ser un boomerang, o sea, lo que señalaba hace un rato, 16, 17 candidatos contra uno, lo que va a estar es lleno todo el espectro de los medios de comunicación con propaganda negativa. Y eso va a generar efectos. ¿Las redes sociales van a ser quizás determinantes en este punto, Fernando? Ya son, me parece, ya son. Si cuando uno mira, por ejemplo, los procesos electorales en los Estados Unidos, ahí hay una empresa que se llama Cambridge Analytica, que ha operado tanto en los Estados Unidos cuanto en Brasil, incluso con formas ilegales, que ya ha sido incluso juzgada en ese sentido. En el caso de los Estados Unidos, esta empresa utilizó básicamente las redes sociales, es decir, Facebook, Internet, Instagram. Y en el caso de Brasil, utilizó más bien WhatsApp. El nivel de la campaña fue impresionante. A mí me llama la atención cómo hasta ahora el tema de las redes, de la tecnología, no está tan presente en esta campaña electoral. Porque yo creo que hoy día, así como en un momento determinado era la plaza el elemento central de una campaña, después del puerta a puerta, hoy día es la tecnología, y quien no está en la tecnología difícilmente va a poder llegar a toda la población. Si es que Velasco Ibarra estuviera viviendo en las actuales circunstancias, no diría, deme en un balcón, sino deme en el Internet. Deme un espacio en Facebook, deme un teléfono celular, un WhatsApp. Eso es lo que diría Velasco Ibarra, sin duda, sin duda. Miren ustedes el análisis de Fernando Carrión, una voz autorizada a nivel internacional que nos está visitando aquí en Sucesos, respecto a lo que está pasando y se va configurando que en pocos días va a tener que tomar una decisión en cualquier sentido. Saque usted sus mejores conclusiones, que es lo fundamental, y no quiero perderme la presencia de Fernando Carrión porque en las últimas horas acaba de ocurrir lo que muchos decían no va a pasar. Chiriboga a la cárcel de La Tacunga. Me refiero al expresidente de la Ecuafútbol. Y le consulto a Fernando Carrión, porque es público y notorio, como algunos dicen. Él también hace un análisis muy serio, profundo, de lo que significa el fútbol a nivel nacional e internacional. ¿Chiriboga el único que faltaba, Fernando, para ir a la cárcel? No, yo creo que faltan muchísimos más. Pero en el caso de Chiriboga, él tuvo ya una sentencia, al principio fue de 10 años, se le bajó a 6, y debía cumplirlas en la cárcel desde el momento en que la sanción entró en firme. Bueno, ahora se cumple esta decisión de un tribunal aquí en Pichincha, aquí en Quito, y él el día de ayer pues ha ido a La Tacunga, donde le correspondía estar por los actos cometidos. También se establece que él debe devolver $5 millones producto de este juicio. Una multa monumental, ¿ah? Es alta. Para quien quiera. Sí, pero Félix, aquí también hay que tener en cuenta el nivel de corrupción que tiene el fútbol. Totalmente. Por ejemplo, el caso de la Conmebol, que es la institución que rige el fútbol en Sudamérica, que son 10 países los que conforman, los 10 expresidentes de este rato están presos. Y en algunos casos del Brasil están 2, por ejemplo, presos. Y de los secretarios generales están 3 presos. Esto ha hecho que una vez que este proceso del FIFA Gate llegue a su fin, la Conmebol tenga mucho más recursos económicos y sea capaz de distribuir estos recursos en los premios que hoy día tienen. Mejores premios. Exactamente, que hoy día tiene la Libertadores de América, como la Copa Sudamericana. Por ejemplo, a mi equipo, la Liga Deportiva Universitaria, esto no le cayó, porque lo del FIFA Gate vino después, y entonces los premios no fueron tan sustanciosos como son en la actualidad.
Y otra cosa más del fútbol, Félix, saliéndome de esta cuestión. Por favor, Fernando. La Liga Pro acaba de aprobar la posibilidad de que entre un quinto extranjero. Que es otro tema polémico. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Y aquí quisiera señalar el porqué de esta situación. Y yo creo que por ejemplo, un quinto extranjero va a significar que no solo sean 5 extranjeros, sino sean 7 extranjeros. Y esto significa un gasto por importación de futbolistas de $35 millones. 35 millones de dólares. Es decir, eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿quién se beneficia de esto? Yo diría básicamente 2. Uno son los países exportadores, y en eso obviamente cuando uno ve esto es la Argentina, Uruguay, a la cabeza, Uruguay. Argentina a la cabeza, sin duda, y los empresarios de los futbolistas. Entonces se está legislando a favor de los países exportadores y a favor de los empresarios de los deportistas. El argumento de que los nacionales se volvieron muy caros y que hay que acudir a jugadores de menos precio en otros países, ¿no es coherente con esto? A mí me parece en absoluto. Yo creo que qué bueno que los futbolistas los futbolistas ecuatorianos por fin puedan tener un valor de acuerdo al mercado internacional. Ahora, si nosotros estamos hablando de $35 millones al año, lo lógico sería una parte de eso destinar, por ejemplo, a la formación de divisiones inferiores, porque esos futbolistas ecuatorianos que hoy día tienen un precio más alto en el mercado podrían dar mucho más recursos a los equipos de fútbol. Totalmente. Porque eso significaría vender. Ahora, ¿cuál es el problema que hay en esto, de lo que yo he estado viendo? Es que, hablando en términos económicos, la balanza comercial para el fútbol ecuatoriano es negativa. ¿Y por qué digo esto? Porque más o menos son 40, 42 futbolistas que están jugando fuera del país. Y nosotros tenemos más o menos 80 futbolistas extranjeros que vienen al Ecuador. Eso significa que en la balanza comercial, lo que nosotros estamos exportando termina siendo la mitad de lo que nosotros estamos recibiendo de afuera. Yo creo que eso, un economista medianamente capacitado es capaz de encontrar esta explicación y obviamente encontrar una solución, que no es profundizar aún de una forma mayor esta desigualdad en el mercado externo de futbolistas en el fútbol ecuatoriano. El siempre claro, brillante comentario de Fernando Carrión aquí en Sucesos. Gracias, arquitecto, por orientarnos de esta forma en 2 aspectos fundamentales que están siendo motivo también de expectativa y de interés nacional. Desearle el mejor de los años, se lo merece, y seguramente le estaremos convocando porque lo que viene también, y de acuerdo a su análisis, va a ser motivo de mucha expectativa y de mucha noticia. Hasta el próximo año, Fernando, muy amable. Muchísimas gracias, Félix, y un saludo cordial a todos los radioescuchas, deseándoles lo mejor para el próximo año y sin duda para el país y Quito en particular. Gracias a Fernando Carrión, y volvemos con el doctor Fernando Bustamante, porque en la parte política también hay que ahondar de cómo está cerrando este año que prácticamente agoniza. En un momento, aquí. Gracias a su sintonía, esto es Sucesos Radio Televisión. Lo estamos haciendo a nombre de la Agencia Metropolitana de Tránsito,
Recuerde usted, el Metro de Quito va a transportar más de 400.000 pasajeros diariamente, ahorrándoles muchísimo tiempo y mejorando la movilidad en esta ciudad capital. Lo cierto es que este 2018 está terminando con señales acaso inesperadas por la mayoría de este país que durante 10 años se acostumbró a la ficción de una economía aparentemente boyante, pero gracias al endeudamiento especialmente con la China y a mil maniobras simultáneas para sacar un secreto que hoy es de dominio público y que produce escándalo. De eso y de negociaciones con la tristemente célebre transnacional Odebrecht, por ejemplo, cuyos influyentes ejecutivos sobornaron a lo más alto del régimen pasado, han hecho noticia durante el año que termina. A partir de este momento damos la más cordial bienvenida al exministro, exasambleísta, el doctor Fernando Bustamante, con quien queremos cerrar este 2018. Su voz, su orientación, sin duda, va a ser un aporte importante para lo que ocurre a partir de la próxima semana, que es cuando el nuevo año empieza, cuando nuevas señales, cuando nuevos derroteros aspiran y aspiramos todos los ecuatorianos. Pero empecemos por esto que me he permitido plantear, las cifras de la corrupción. 70.000 millones es la cifra que marca a este 2018. Doctor Fernando Bustamante, buenos días, ¿qué le parece? Buenos días. Bueno, yo no sé de dónde saca usted esa cifra. Es la que se comenta por parte de varios analistas, de varios comentaristas y que inclusive ha sido motivo de caricaturas y que le estoy simplemente resumiendo para motivar su Bueno, lo análisis. primero que habría que hacer es verificar esas cifras, cómo se saben esas cifras. De entrada, las cifras de la corrupción son por definición extraordinariamente difíciles de precisar porque por la naturaleza clandestina de estas operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, no es que se publica, ¿no es cierto?, en ninguna página web ni ninguna contabilidad, así es. Por lo tanto, se trata de estimaciones. Estimaciones, así Y esas es. estimaciones, para validarlas, para saber si son razonables o no, es necesario saber a cómo se llegó a esas estimaciones. Entonces, la primera alerta que habría que hacer es que cuando se habla de cifras, hay que entender primero cómo se llegó a ellas y quién llegó a ellas. Porque a veces lo que ocurre es que esto es como la viralización, ¿no? Mucho antes que hubiera la tecnología ya existía eso. Alguien dice algo, después otra persona la repite y después lo repite y se convierte en verdad. Yo no podría dar fe de cómo. Yo he tratado de investigar un poco y tengo mis serias dudas. No estoy diciendo que la cifra sea otra o que sea mucho menor, simplemente esa cifra que se está dando requeriría que se analice rigurosamente cómo se llegó a ella. ¿Tal vez le parece muy grande? Bueno, es enorme, es descomunal. Así Si es. fuera verdad sería Así es. catastrófico. Totalmente. No, Totalmente. pero primero veamos exactamente cómo se determinó esa cantidad, ¿sí? Antes de entrar a comentar sobre ella. En ese punto, ¿cómo se está terminando, cómo estamos despidiendo a este año, tal vez marcado por la corrupción? Bueno, yo creo que, a ver, si uno lo que quiere es decir qué tuvo este año de diferente a otros años, no, la corrupción es una constante en nuestra vida republicana, por desgracia. Mire, yo he estado investigando cómo eran las cosas en la época absolutista, antes de la independencia. Y yo le sugeriría, por ejemplo, a la gente que tiene tiempo y quiere leer un libro que es muy bueno de un historiador norteamericano, John Lady Phelan, que se llama Política Burocrática en el Reino de Quito, que se refiere a algunos... Política burocrática en el Reino de Quito. Hay que anotar. Sí, a ver. que se refiere, por ejemplo, a una serie de escándalos que hubieron a principios del siglo XVII en la audiencia de Quito. Ustedes conocen ahí la famosa calle Mañosca y casi nadie sabe a qué se refiere. Se refiere a un visitador que mandó España a investigar la corrupción en el gobierno de la audiencia de Quito. Este señor era inquisidor, o sea, venía con todo el poder y toda la autoridad y la furia de la Inquisición a descubrir qué pasaba en Quito. Y si ustedes leen el libro, lo que se ve es que la corrupción era monstruosa, o sea, colosal.
y las autoridades que estaban a cargo, por ejemplo, el licenciado Morga, que era el presidente, y muchos otros, eran verdaderamente grandes empresarios de la corrupción. Es decir, que este hecho histórico Vea tiene usted, por hasta ejemplo, lo que antecedentes, pasaba a fines de ese mismo siglo XVII, había creo que el presidente era López de Munive, que los escándalos de las órdenes religiosas, las trafacías que cometían, por ejemplo, los abades, los principales de las órdenes regulares, lo mismo que pasaba en la cantidad. Continuamente España estaba mandando visitadores e investigadores y se destapaban unas cosas que en nada tienen que envidiar. ¿Algún ejemplo? Acabo de decirle, ¿Ya? por ejemplo, todas las coimas, todas las extorsiones y todos los negociados que hacían, por ejemplo, estoy hablando de la última década del siglo XVII, mencioné un nombre, López de Munive, ¿no? Todas las cosas que se hacían eran espectaculares. O sea, y si uno analiza nuestra historia republicana, lo que pasa es que en los últimos años la cantidad de recursos sobre los cuales se ha ejercido la práctica consuetudinaria de la corrupción, porque es una consuetudine, esto existe como un hábito, esto está instaurado. ¿Un hábito? Sí, está institucionalizado y está instaurado. Lo que pasa es que cuando la masa de recursos robables crece de una manera exponencial, obviamente las cantidades y la difusión de la práctica es mucho mayor. O sea, nosotros nos dejamos encandilar por el corto plazo y no vemos las cosas en su trayectoria. Lo trágico, si se quiere, en los últimos 11 años fue que había una promesa, una esperanza de que esto cambiaría. Y el problema no es que se haya inaugurado la corrupción, es que no se pudo hacer nada por reducirla o modificar ese patrón. ¿No se pudo y no se puede? Yo creo que para que se pueda es necesario algunas cosas previas, no simplemente buenas intenciones, no leyes, porque las leyes se violan sistemáticamente, siempre. Nuestro país se ha caracterizado desde la época absolutista por la violación sistemática de las leyes. Y yo sospecho, es una sospecha, que mucha gente se venía a América precisamente para estar lejos del brazo de la ley. Desde Madrid era extremadamente difícil controlar las cosas. Imagínese usted cómo era eso. Totalmente. Y le voy a decir una cosa, entre el caso de Mañosca, del visitador Mañosca, lo derrotaron. O sea, Quito, ¿no es cierto? La red de poder de quiteña, los factores de poder reales que existían en el mundo criollo acá, lograron neutralizar a Mañosca. Fracasó Mañosca. Y lo hicieron de una manera muy elegante. Consiguieron que le den un ascenso y lo manden a otro lado. Parte de la corrupción. Con cabildeo en Madrid. ¿No? Usted ve, por ejemplo, las cosas que ocurrían en esa época, incluso antes, ya hay casos notables, ¿no? de este tipo de prácticas como normales, ¿no? Y incluso en la época absolutista, muchas de las cosas que llamamos corrupción eran la práctica normal, legal. Nos decía el doctor Fernando Bustamante que esto no es cuestión de leyes, sino de qué, doctor. De cambio de prácticas, de hábitos, de moralidades, de la consuetudine, de lo que hacemos en el día a día. ¿Podemos poner un ejemplo? Bueno, es que le voy a decir una cosa, o sea, el desprecio por la ley, ¿no es cierto? Pero eso está instaurado en el día a día, incluso al nivel chiquito de las prácticas cotidianas, la forma como manejamos, por ejemplo, en Quito o en el Ecuador. ¿No? Está basada en el desprecio a la ley. La ley no es conmigo. Uno de los factores, por ejemplo, que facilitan la corrupción es el hecho de que la gente considera que es parte de su estatus social no estar sujeto a la ley. La ley es para otros, no para mí. Y estar sometido a la ley es un capitis diminutio, es una situación de humillación social. Usted ha oído ese famoso aforismo, ¿no? Que la ley es para los de poncho. Sí, señor. Entonces aquí las élites han estado acostumbradas a que la ley no es con ellos. ¿No? Yo pienso que es necesario hacer análisis muy profundos, económicos, econométricos, sociológicos, antropológicos y culturales, para entender que nosotros
nos cegamos al hecho de que todas esas prácticas que lamentamos y rasgamos vestiduras y proclamamos de manera abierta nuestra repugnancia a ellas, son parte de nuestra existencia. O sea, la enorme mayoría de la población en la práctica, no en las proclamas, no en el discurso, las acepta, convive con ellas y muchas veces las apoya y las aprueba. El antecedente es muy claro, yo diría revelador, planteado en los términos que usted nos está Y le voy a decir, por acercando ejemplo, a eso. una cosa. Le voy a dar un ejemplo de mi familia, para no ¿no? En 1750 y algo, ¿no es cierto? Un antepasado mío directo, se llamaba Fernando Bustamante igual que yo, ¿no? Era general del ejército español. Remató por 3,000 pesos el cargo de alguacil mayor de Quito para su hijo, el doctor Tomás Bustamante, ¿no? Más 300 pesos que tenía que poner de su peculio para construir una cárcel de mujeres. Y ganó y remató. O sea, se remataban los cargos, pero eso era público. ¿No? El Cabildo Municipal ponía los cargos de remate. ¿Sí? Se pagaba por los cargos, ¿no? Y además, para poder autoposesionarse del cargo, mi abuelo en algún grado tuvo que litigar con la viuda del anterior director del cargo, que era un señor Cueva, que sostenía que era un cargo propiedad de la familia y que por lo tanto quería heredárselo a su hijo. Tuvieron que litigar con la señora y con el hijo para poder posesionarse del cargo que habían rematado. El remate de cargos era lo normal. Insisto que esto es revelador, doctor, y gracias por ponerlo así. Pero también quiero la independencia no nos cambió la mente. ¿Quieres llegar a ese cambió punto? El patrón, pero no la mente. Debe tener una salida esto, debe tener una solución, porque si no... La primera es que queramos realmente que tenga una salida. A ver. Que queramos realmente que tenga una salida. Yo creo que todos queremos. No, yo creo que no. Yo creo que en las proclamas, en los discursos, en el rasgar de vestiduras, sí, pero no en la práctica. Y las cosas se desean no en las palabras, sino en los hechos. Y muchas veces en nuestra cultura política hay una enorme tijera entre lo que es políticamente correcto proclamar y decir y aquello que es lo que es correcto hacer. Somos una sociedad en ese sentido profundamente disociada, ¿no? Lo que es presentable es una cosa, ¿no es cierto? Lo que hacemos es otra cosa. Le voy a dar un ejemplo de la vida sexual de los ecuatorianos. Por favor. En una reciente encuesta, el 88% de los ecuatorianos decían que la infidelidad marital es mala. El 88%. Sí, que eso no se debe hacer, que La está muy mal. infidelidad marital. Claro. Pues ahora vea usted, si se investiga cuál es el porcentaje de infidelidad real, y probablemente se va a acercar a ese 88%, pero al revés. ¿Se da cuenta? Disculpe. Nosotros nos proclamamos a favor de la familia. Exacto. Creemos en los valores tradicionales de la familia, pero nuestras prácticas familiares, sexuales, son absolutamente distintas. Y lo eran siempre, ahora. Lo que usted dice, una es la proclama y otra es la práctica. Absolutamente. Y hay una conexión orgánica entre proclamar algo, ¿no es cierto?, para hacer exactamente lo contrario. En chiquis, callado. No. Todos sabemos y nos guiñamos el ojo, ¿no? Pero hay que decir lo correcto, hay que proclamar lo que es presentable. Nosotros tenemos una concepción de la vida pública como representación escénica, como buenos modales. Es como la diplomacia. Usted tiene que sonreírle a la gente, tiene que hacerle todo tipo de agasajos y tiene que reverencias y por detrás está acuchillándole y hablando. La diplomacia, No. que significa también la política. O sea, en la diplomacia eso es adecuado, ¿no? En la práctica diplomática eso es adecuado. Pero si eso se extiende como una forma de vivir la sociedad, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que probablemente toda nuestra sociedad y nuestra sociedad política es una puesta en escena. Es una puesta en escena mediante la cual se socapa, se oculta, se pinta raja encima de prácticas que se quiere mantener, pero que si se revelaran en su desnudez habría que combatir. Entonces, para no confesarlas, para poder dejarse ir tranquilo haciendo lo que siempre se hace, vienen las grandes manifestaciones públicas de virtud, ¿no? Y es fascinante. Usted ve, por ejemplo, que muchos de los grandes proclamadores de la virtud de este país en la política, los grandes defensores de las manos limpias, los grandes defensores de la moral, después resulta que tienen cuando se destapa la olla, han sido geniales metedores de mano, ¿no? Y vea usted, o sea, mientras más se proclama la virtud, más probablemente se la está violando. ¿Y la impunidad, amiga de todo esto, aliada de todo esto? Claro, porque todos somos amigos de todos, pues.
Y uno nunca sabe cuándo va a necesitar que el otro le proteja. Qué triste, ¿no? Bueno, lo decimos, qué triste, pero pero hemos vivido felices así toda la vida, ¿no? Pero si habrá, aunque sea un pequeño porcentaje que no viva tan feliz. Sí, seguramente, pero... Que nos preocupe el país, que nos preocupe el futuro de nuestros hijos, claro. Yo no sé, yo me imagino que debe haber personas que sinceramente creen eso, como usted, por ejemplo, ¿no? Y yo quisiera creer que es en mi caso también. Uno siempre tiene que hacerse un examen de conciencia muy profundo antes de proclamarse defensor de la virtud, porque mire, no se necesita ser religioso para saber que hay algunas metáforas bíblicas que son poderosas. Por ejemplo, la historia del fariseo y del publicano. ¿Ya? Y nosotros somos una sociedad de fariseos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en el fariseísmo, ¿no? Hay que andar con pies de plomo para no... Yo creo que en ese sentido, independientemente de las creencias religiosas que uno pueda tener, el mensaje de esa parábola, ¿no? De los dos personajes en el templo, el fariseo y el publicano, sí me parece mejor estar del lado del publicano, ¿no? Y humildemente a la entrada del templo confesar los propios pecados y limitaciones y tratar de examinarse hacia adentro, siempre alerta y siempre con gran vigilancia para ver que eso que uno aborrece en público no está dentro de uno. A veces, mientras más uno aborrece de algo en público es porque más lo tiene dentro de uno. Pero doctor, frente a todo esto, porque el análisis me parece hasta revelador y gracias por, insisto, plantearlo así, algo habrá que hacer, pues, doctor Fernando Bustamante. Sí, pero fíjese, llevamos 200 años al menos, 200 años, con este tema, desde que nos proclamamos disque república. Creo que no somos una república tampoco, simulamos serlo. Pero, y le digo, ahí a partir de lo que vi en el servicio público, ¿no? En lo de los dobles discursos es absolutamente claro. Lo que dicen en el discurso en la asamblea o en el periódico o lo que escriben en el editorial y lo que después ocurre en los corredores. Hay una tijera gigantesca. Un abismo. ¿Ah? Hay un abismo ahí. Un abismo. Entonces, lo que yo no sé, durante 200 y tantos años hemos estado buscando la piedra filosofal de convertirnos en república. La lucha contra la corrupción es parte de eso, ¿no? Porque justamente los valores republicanos implican que uno separa claramente lo público de lo privado. Mi negocio particular de lo que es el manejo de los fondos públicos, por ejemplo, ¿no? Las virtudes republicanas implican ese cuidado y esa distancia y esa diferencia. Y muchas veces aquí en el Ecuador la gente no hace ninguna distinción entre lo público y lo privado. No logra verlo, simplemente no lo percibe, no se da cuenta de la diferencia. Qué interesante. No está incorporado como en el software, ¿no? Y han venido tantos, ¿no? A proclamar desde Rocafuerte, a tratar de convertirnos en república. Y creo que seguimos dando golpes a la piñata, pero con los ojos vendados y pegándole al vecino, pero no a la piñata. ¿No tenemos salida, doctor Bustamante? Sí, pero yo creo que requiere un cambio de estrategia muy profundo en cómo enfrentamos este tema. El rato que dice cambio de estrategia, ¿en qué está pensando? A ver, sacarse primero de la ilusión de que esto es un tema que se resuelve con leyes y con vigilancia y control, porque toda ley, toda vigilancia y control tiene su antídoto. Segundo, ¿no? O sea, la capacidad del ser humano para utilizar incluso la propia ley para burlar a la ley es enorme. Echa la ley, echa la trampa, como dicen. O sea, los países que han tenido éxito en establecer regímenes políticos relativamente o bastante libres de la corrupción, no lo han hecho por una sobrecarga de leyes o de castigos o de vigilancia o de sanciones. Lo han hecho por una reforma moral, por una transformación de los hábitos prácticos, no de las creencias, no de las opiniones, no de los... Cuando se habla de valores, estamos muchas veces hablando de cosas etéreas. Estoy hablando de prácticas encarnadas en el día a día. ¿Cómo llegar a esa reforma moral? Sencillito. Primero saliendo del closet. O sea, confesándonos lo que somos y mirando las raíces de por qué y cómo tenemos el incentivo para seguir manteniendo esta forma de vida de la cual abjuramos y de la cual estamos enamorados. ¿Qué necesitamos para eso? Un sinceramiento colectivo.
yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de proclamar la guerra contra la corrupción, porque eso es el simulacro mediante el cual nos engañamos y engañamos a los demás respecto a nuestras verdaderas intenciones. Qué interesante. Lo que necesitamos es, sinceramiento significa mirarnos en lo que somos y confesarnos en los que somos. O sea, no como el publicano, ¿no? Somos, dejar de ser fariseos y ser publicanos, ¿no? Y decir, es como el alcohólico anónimo, verá. Usted sabe que los alcohólicos anónimos tienen mucho éxito en combatir la adicción de las personas. Cuando lo admiten, cuando se sinceran, cuando se ven en el espejo. Exacto. En ese momento puede comenzar la curación. De acuerdo. Y la admisión no es denunciar, porque siempre se denuncia al otro, ¿no? Es denunciarnos nosotros mismos. Y no estoy hablando en un sentido de, penal, no es sentido de irnos toditos a la cárcel juntos, en gajo, ¿no? Sino de mirar lo que hacemos, mirar lo que pensamos, mirar lo que sentimos. Y una vez que estamos, que lo examinamos en nuestro quehacer, entonces debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Queremos realmente cambiar? ¿Queremos realmente vivir de otra forma? ¿Queremos realmente seguir un modelo republicano de tipo occidental y democrático liberal? O tal vez queremos otra cosa, pero en ese caso es mejor confesarlo de una vez, ¿no? ¿Verdad? Como cuando hay personas, por ejemplo, que tienen conflictos con su identidad sexual, el momento en que, digamos, se lo confiesan a sí mismos, tienen una opción. Pueden decidir, no, yo no quiero esto y quiero cambiar. O sí, me acepto y me asumo como soy. Pero en ese caso entonces voy a construir una vida coherente y consistente con aquello que soy. Para eso necesitamos mucha valentía también, doctor. Sí, pues, pero o sea, significa justamente terminar con los simulacros. Y terminar con los simulacros es tremendamente doloroso. Y difícil. Y difícil, y requiere además mucho trabajo intelectual, mucha percepción, mucha sensibilidad a la realidad. Nosotros estamos envueltos en una capa de discurso, de izquierda, de derecha, de centro, de conservador, liberal, posmoderno. Todo nuestro trabajo es rodear nuestra realidad de capas de discurso para no enfrentarnos a su descarada, descarnada desnudez, ¿no? Y creo que lo primero que tenemos que hacer es decir, olvidarnos del tema de la institucionalidad perdida o reconquistada. Entonces es un cuento. Y enfrentar la verdadera institucionalidad. La verdadera institución. ¿Qué es la institucionalidad? Es lo que se espera, lo que ocurre, lo que rige, lo que de hecho opera. Eso es la institucionalidad. Entonces preguntémonos qué es lo que de hecho rige, lo que de hecho opera, lo que de hecho es. Y una vez que podamos decirlo y dejarnos de cortesías, protocolos y diplomacias con el liberalismo, con la República, con la Revolución Francesa y con los valores de la Ilustración, en el momento que dejemos todo eso de lado y nos miremos como el país patrimonialista, cacical, paternalista, feudal que somos, ¿no? Y seguimos siendo, y nos empecinamos en ser, entonces en ese momento podremos tener una discusión seria, real, sobre qué queremos ser, y entonces tomar las decisiones del caso. ¿La noche del 31 puede ser un buen punto de partida? No, toda noche es un buen punto de partida, ¿no? Yo creo. Yo pienso que mientras no hagamos esto, seguiremos en el ciclo, ¿no? De los patriarcas de la componenda, de acuerdo, como decía Jaime, a los mesías de la purificación, que después terminan revolcándose en el mismo lodo, solo que con el agravante, digamos, de que cuando uno se ha proclamado virtuoso, cuando se ha descubierto en su miseria, es más chocante, ¿no? Y es un poco lo que le pasa al correísmo, ¿no? La miseria del correísmo es que se proclamó la alternativa a esto, y terminó igual. Exacto. ¿No? Y las magnitudes, cualesquiera que estas sean, son solamente la función de la cantidad de recursos disponibles. Y el problema es que los actores no se dan cuenta que tienen el mismo olor. Claro, ahora, pero muchos de los que ahora se reclaman y lamentan y rasgan vestiduras, ¿no es cierto?, han sido parte de un sistema que hacía lo mismo, solo que con el petróleo mucho más barato y por lo tanto con negocios más mezquinos. Totalmente. Pero porcentualmente, probablemente no andamos muy lejos. Sí, hay un factor que sí opera, que es la concentración de poder.
Cuando el poder tiene que dividirse entre 4 o 5 patriarcas, los patriarcas se cuidan entre ellos para que ninguno abuse demasiado. Hay que repartir mejor. Hay que generarse sus espacios de poder divididos, ¿no? Cuando hay un solo megapatriarca, no tiene muchos controles, y en ese sentido el tema de los checks and balances tiene un cierto sentido, pero en un sentido medio irónico, sarcástico, que es necesitamos otros patriarcas que reclamen su parte para que uno no solo no se lleve todo, ¿no? Y no estoy hablando del señor Correa, que a lo mejor no se ha llevado, ni yo no sé si habrá llevado algo él, pero ciertamente en su círculo es evidente que ha habido eso, ¿no? Doctor, qué grato escucharle así. Créame que me ha sorprendido inclusive, con todo respeto lo confieso, este análisis de lo que significa este año donde la corrupción nos ha estallado por todas partes. ¿Le parece diferente a lo que vimos siempre? Escuchado una vez y analizado así, es lo mismito. ¿Cómo lo mismito? Lo mismito de lo que nos ha venido pasando durante tanto tiempo. ¿Desde cuándo, por lo menos? Desde el año que usted puso, citándole a ese libro, por ejemplo, y el ejemplo que usted nos puso del señor que vino a luchar contra la corrupción y terminó en lo mismo, me parece muy gráfico. Todos terminaron en lo mismo, porque si usted ve la historia de los visitadores de la Inquisición, toditos o se convirtieron en cómplices o la sociedad ecuatoriana se los desplazaba, se libraba de ellos, conseguía la forma. Usted sabe que una de las causas, por ejemplo, cuando uno se pone a leer, y dejé que termine esto de nuestra famosa revolución de las alcabalas, ¿ya? Que en los libros de historia, en los colegios nos enseñaban algo así como una especie de preanuncio de la independencia. Así es. ¿Sabe que una de las razones por las cuales se sublevaron los criollos fue porque el presidente de la Real Audiencia de Quito quería hacer cumplir las leyes? Y eso era inadmisible. No. Y entre ellas, las leyes que protegían a los indígenas. ¿Qué cosa, doctor? Y este señor tuvo la insolencia, la desfachatez de querer hacer cumplir las leyes. Y eso sublevó a los quiteños. Qué bueno terminar así este 2018. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable, como siempre, su talento, su frontalidad y la forma de decirlo. Yo creo que ha sido la mejor forma de terminar este año. No se nos pierde el próximo. Doctor Fernando Carrión, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Fernando Bustamante. Perdón, me ubiqué tanto en su análisis que los dos son Fernando. Yo estimo y valoro enormemente a Fernando Carrión, porque es uno de nuestros grandes analistas académicos, sobre todo el tema urbano, pero no me confunda. Fernando Bustamante, gracias por decirlo así, gracias por ser así. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Volvemos con más en un momento aquí en Sucesos. Esto es De 8 a 9. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó